Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el maestro Francisco Javier Olivares Sánchez y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de quinto grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Bienvenido, profesor. Bienvenido, Ton. Hola. Hola, Ton, Ale, alumnos en casa, bienvenidos. Hoy vamos a seguir platicando sobre lo interesante de la historia de nuestro país. Así es que vamos a retomar nuestro tema. Y pues me da mucho gusto darles la bienvenida a su clase de historia. Esperemos que juntos podamos seguir aprendiendo sobre lo que es la historia de México en esta clase. Muy bien, profesor, pero antes vámonos corriendo con Ajo listo para que nos enseñe cómo lavarnos las manos correctamente. ¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos! No olviden que hay que continuar con las medidas de higiene para evitar contagios. Una de ellas es utilizar el cubrebocas cuando haya mucha gente alrededor y también mantener la sana distancia. Vamos a ver cómo hay que lavarse las manos. Lavarse las manitas con agua y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! ¡Maestro! 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 ¿Qué pasó, Ton? ¿Por qué tanta prisa? Maestro, es que la clase pasada se quedó muy interesante y nos quedamos con el pendiente de qué iba a pasar con el país. Ay, sí, maestro, ya hay que averiguarlo. Si México ya no era un imperio, entonces, ¿qué gobierno tenía? Tienes razón. La clase anterior hablamos sobre la monarquía constitucional y dijimos que Agustín de Iturbide fue emperador de México. Sí, pero también dijimos que su gobierno, pues, duró muy poco. Así es. A ver, empecemos recordando. ¿En qué nos habíamos quedado? Vamos a ver, para ubicarnos, la siguiente pregunta y vamos a escoger cuál sería la respuesta correcta. Fíjense bien, la pregunta dice: ¿cuál de los siguientes fue el motivo por el que terminó el imperio de Agustín de Iturbide? Son 3 opciones, tenemos que seleccionar uno. El primero, la invasión del ejército español a Veracruz. Siguiente, algunos militares exinsurgentes se rebelaron en su contra. Y la letra C, los problemas económicos que había en el país. Piensen, y alumnos en casa también, piensen cuál puede ser la opción que nos da la respuesta correcta. El inciso B, yo creo que es el inciso B. Yo también. Pues bien, si dijiste que algunos insurgentes se rebelaron en su contra, estás en lo correcto. En 1823, Iturbide decidió abdicar a la corona y unos meses después, en mayo de ese año, fue expulsado del país para dar por terminado su imperio. Al regresar a México un año después, fue fusilado. Si quieren saber más sobre Agustín de Iturbide, pueden consultar su libro de texto de español. En el primer bloque, recuerden, de la página 8 a la 16, encontrarán textos muy interesantes. Entonces, ¿vamos a ver qué es lo que pasó con el país después de eso? Claro, vamos a ello. Iturbide no supo enfrentar la situación y al chocar con los congresistas amenazó con la renuncia. Pero era tanta su popularidad que el rumor de su renuncia fue el mejor pretexto para que el sargento Pío Marcha se amotinase con su ejército el 18 de mayo al grito de: ¡Viva Agustín I, emperador de México!
Entre el alboroto popular y el descontento de los insurgentes republicanos, Iturbide se coronó emperador el 21 de julio. Pero este experimento monárquico no duraría mucho. Ante el malestar reinante, Iturbide abdicó el 22 de febrero de 1823 y en mayo salía desterrado rumbo a Italia. Un año después, al desembarcar nuevamente en México, fue fusilado. La búsqueda para la fundación del nuevo Estado libre y soberano fue incierta. Se proclamaron los Estados Unidos mexicanos y en la Constitución de 1824 se estableció una república representativa, popular y federal, con un gobierno dividido en 3 poderes y conformado por 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. Guadalupe Victoria, otro insurgente que inició su lucha al lado de Morelos, se convirtió en el primer presidente de la República. En 1828 se llevaron a cabo las elecciones para la primera sucesión presidencial y México no superó la prueba. El voto de las legislaturas favoreció a Manuel Gómez Pedraza, pero el general Santa Anna se pronunció en Veracruz a favor de Guerrero. El Congreso, sin autoridad constitucional, designó a Guerrero presidente y a Anastasio Bustamante vicepresidente. La vida presidencial era fugaz e inestable. Guerrero dejó el poder en 1830 en favor de Bustamante, poco después derrotado por Santa Anna, que asumía así la primera de sus múltiples presidencias durante su larga estancia en la historia mexicana. Entonces, fue en ese momento en que México comenzó a ser gobernado por presidentes. Qué interesante darnos cuenta de todo lo que conocemos hoy es el resultado de largos procesos que se han dado en el pasado. Así es. Resulta que a causa de estos cambios pudimos elegir un primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Sí, Guadalupe Victoria. ¿Y quién es ella? No, Ton, Guadalupe Victoria es el nombre de nuestro primer presidente. Fue uno de los insurgentes que más se opuso al imperio de Agustín de Iturbide. Este fue electo en 1824 en un proceso muy particular, ya que cada legislatura estatal nombró a 2 candidatos y una vez que las postulaciones se contaron los votos, Victoria fue el presidente electo por haber sido el que tuvo la mayoría a su favor. ¡Wow! Entonces él se puso ese nombre y así tuvimos el primer presidente de la República. ¡Wow! Oye, maestro, y para empezar, ¿qué es una república? Es una excelente pregunta, Ton. Vamos a explicarlo paso a paso para que todos los alumnos en casa y las alumnas también puedan entenderlo mucho mejor. Muy bien. Bien, vamos a ver. Y vamos a ver el cuadro que va a aparecer. Ahí está la definición de lo que es una república. Vamos a leerlo. Dice, la forma de gobierno que tenemos las y los mexicanos es la de la república, en la que el gobernante, que es elegido periódicamente, es el presidente. La palabra república está unida a la palabra representativa, porque no es posible que todas las y los ciudadanos nos sentemos en círculo a elaborar y a discutir las leyes que queremos. El círculo sería demasiado grande. Entonces, una república es representativa cuando las leyes se elaboran por medio de representantes electos por las y los ciudadanos. Entonces, ¿eso quiere decir que es lo contrario a la monarquía? Pues sí, de alguna manera. Pues, ¿qué te parece si vamos a ver un poco de el documento que se emanó en esa época, que fue el que nos dio el inicio de la organización de nuestro país? Hablamos de la Constitución de 1824. Te voy a mostrar. Observa. Es un libro... ¡Qué libro tan viejo! Esa es la Constitución de 1824. Fue donde se estableció todo lo que iba a marcar esa nueva nación. ¿Qué les parece si, para comprender mejor la importancia de esta Constitución, vemos el siguiente video?
La Constitución de 1824, que fue la primera constitución mexicana, republicana, tiene diversos antecedentes, en especial la Constitución española de 1812. Esa constitución fue muy importante porque inspiró toda la primera mitad del siglo XIX en el aspecto legislativo, y muchas de las leyes derivadas fueron vigentes casi hasta el Porfiriato. Se dice que la Constitución de 24 fue una copia de la de Estados Unidos, pero no es verdad. Copiamos algunos aspectos, el aspecto de representación, por ejemplo, 2 cámaras en el Congreso, la Cámara de, ellos le llaman de representantes, para nosotros es de diputados, y la Cámara de Senadores. La Constitución de 1824, a diferencia de la Constitución de Cádiz de 1812, era una constitución que establecía una república, y una república federal. Eso también es una inspiración en la de Estados Unidos, pero al mismo tiempo era el producto de un regionalismo mexicano. Pero claro, había aquí una tradición de administración de 3 siglos, era el virreinato más maduro. Entonces permanecimos juntos gracias al federalismo. La Constitución de Cádiz y la Constitución mexicana no establecía los derechos de los individuos, garantizaba la libertad de imprenta y todo, pero estaba perdido en los artículos. En cambio, la primera Constitución centralista ya habla de los derechos de los mexicanos, pero es hasta la Constitución de 57 cuando se establecen los derechos humanos. Ya desaparece esa cláusula de que la religión católica es la religión de Estado. Yo creo que para entender la importancia del constitucionalismo en general es exactamente comprender la importancia de tener un sistema en el que los ciudadanos tienen alguna injerencia en la forma de gobierno. Y también los gobernantes necesitan entender que tienen que aplicar las leyes. Creo que eso solo se entiende sabiendo historia. La historia no resuelve los problemas, pero la historia nos sensibiliza para ver los problemas del presente con la importancia que tienen los detalles de una situación para resolverla de la mejor manera. Y en este caso sería muy bueno que todos comprendiéramos la importancia de cumplir con las leyes y exigir que se cumplan. ¿Qué tal? Qué importante es tener un documento que nos rija como país. Vamos a ver con más detalle ciertos aspectos importantes. Vamos a verlos. El primero, la nación mexicana es para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia. Segundo, la nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa popular federal. Primero, se declaró que México era una nación independiente del gobierno español y de cualquier otro gobierno extranjero. Sí, por fin México era una nación libre. Exacto. En esta Constitución quedó establecido, y eso que, además, México dividía su poder en legislativo, ejecutivo y judicial. Ah, pero así es como está dividido actualmente, ¿no? Muy buena observación, Ton. El poder legislativo eran las 2 cámaras, las de diputados y las de senadores. El poder judicial era la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de circuito y los juzgados de distrito. Y finalmente, el poder ejecutivo... Ah, el poder ejecutivo. Yo sé. El poder ejecutivo está depositado en el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Excelente, Ton. Ese poder recae en el presidente de la República. Pues entonces, sí era lo mismo que ahora, ¿no? No. Mira, vamos a mostrarlo. Vamos a hacer una comparación de lo que es la actualidad con 1824. ¿De acuerdo? Vamos a ver el cuadro. Primero, en la actualidad, el Estado es laico, que es neutral de cualquier religión y esta no influye en sus decisiones. En 1824, la Constitución decía que la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica. Además, prohibía el ejercicio de cualquier otra religión.
Otro punto, el país está dividido actualmente en 32 entidades federativas, 31 estados y la Ciudad de México, que es la capital de la República. En 1824, el país estaba integrado por 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. Otro más, en la actualidad, los senadores duran un periodo de 6 años en su cargo y los diputados duran un periodo solamente de 3 años. En 1824, los senadores y los diputados duraban solamente un periodo de 2 años en su cargo. Y vamos con otro punto muy importante. El presidente permanece en el puesto actualmente por un periodo de 6 años. Y en 1824 el presidente permanecía en el puesto por un periodo de 4 años. Adicionalmente, y vamos a ver esto, alumnos en casa, la extensión y la división política ha cambiado a lo largo del tiempo. Podríamos señalar ahora que algunos estados actuales no existían y que entonces algunos territorios ya no son parte de México. Fíjense en el mapa que vamos a ver. Observen cómo estaba el territorio. Los territorios están marcados de color rojo en la parte alta, lo que ahora es Texas en Estados Unidos, Nuevo México. Vemos los territorios que pertenecían en el 1824. Este era el mapa que nos marcaba el territorio. ¿Habrá diferencias con nuestro territorio actual? Sí, muchísimas. Claro. Entonces los artículos de nuestra Constitución han ido cambiando con los años para buscar que cumplan con las necesidades de la población. Así es, hasta llegar a la Constitución que conocemos hoy en día. Es decir, la Constitución de 1824 no es el único antecedente de la Constitución actual. Oh, no, pues sí se nota que hubo muchas diferencias. Pero bueno, al menos ya quedó así por fin, como una república. Exacto. Lo importante es que hay una historia del constitucionalismo en México hasta llegar a la Constitución que conocemos hoy en día. No creas que fue tan fácil, porque incluso los que estuvieron de acuerdo que México se uniera en una república se dividieron en 2 corrientes. Por una parte teníamos a los centralistas y por otra teníamos a los federalistas con sus ideales para que el país pudiera ser diferente. Cada uno pensaba de manera distinta y esto lógicamente causaba conflictos. Ay, profesor, yo quiero saber, ¿nos va a explicar, por favor? Sí, pero ese ya es un tema para otra ocasión. En casa los retamos a que revisen con calma la Constitución de 1824, la cual pueden consultar en la página de la Cámara de Diputados y comenten con sus familias qué otras cosas han cambiado de nuestro país, desde el nombre de algunos de los estados hasta los artículos que ya no lo rigen y los estados que dejaron de pertenecer de 1824 a la fecha a nuestro país. Es muy importante. Pues bien, espero que la clase de hoy les haya parecido interesante. Sí. Es todo por el momento. Nos vemos la próxima clase. Gracias, Ton. Ale, muchísimas gracias. Hemos terminado con Hacia una República, Constitución de 1824. Agradecemos a todos los maestros y maestras que nos acompañaron el día de hoy. Continuamos con Educación Física. Llegó el momento de movernos. Nuevamente estamos en esta pausa activa. Vamos a darle. Venga, ya saben, iniciamos moviendo la cabeza hacia el otro lado, brazos hacia adelante, hacia atrás, movemos la cadera hacia un lado, hacia el otro, flexionamos las rodillas. ¡Iniciamos! Nos ponemos como si fuéramos a hacer abdominales y una pierna derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, pierna al pecho. Descansamos. Vamos a hacer un ejercicio, nos vamos a poner nuevamente como lagartija.
derecha, bajamos, izquierda, como ranitas, venga. Hacia arriba, abajo, fuerte hacia arriba, abajo, fuerte hacia arriba, abajo. Una más. Descansamos. ¿Cómo vamos, amigos? Iniciamos. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¡Venga! ¡No se rindan! ¡Descanso! ¡Iniciamos! Apretamos el cuerpo como una plancha. Una más. Descansamos. Sentadilla hacia un lado. Bajamos. Brincamos. Izquierda. Derecha. Izquierda. ¡Venga, ánimo! ¡Eso! ¡Que quemen las piernas! ¡Una más! ¡Eso! ¡Eso nos falta una serie! ¡Ánimo, amigos! ¡Ánimo, familia! Derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¡Venga! ¡Último! ¡Planchas! ¿Sienten cómo trabaja el abdomen? ¡Última! ¡Eso! Y para concluir, ranitas laterales. ¿Cómo vamos? ¡Venga, familia! Oxigenando el cuerpo, eso estamos haciendo. Trabajando fuerza en las piernas con explosividad. Última. Eso. Respiramos. Sacamos el aire. Respiramos. Sacamos el aire. Una vez más. Sacamos. Rodamos el cuerpo. Jalamos la pierna hacia atrás para estirar. ¡Qué rico! ¡Venga, familia! Yo soy Ramel Pacheco y nos vemos en el siguiente video. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver el programa de Aprende en Casa, lo puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.sep.gov.mx. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñennos.
Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera: ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos, pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años, innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y, sobre todo, dejar tu nombre marcado en la historia.